¿Sabías que El Señor de los Anillos, Harry Potter y el Código Da Vinci utilizan técnicas secretas de escritura que fueron inventadas hace 3000 años? Hoy te revelaré los 5 códigos literarios ocultos en la Biblia, que revolucionaron para siempre cómo contamos historias. En nuestro vídeo anterior, descubrimos cómo la Biblia estableció técnicas narrativas revolucionarias, el estilo iceberg, los personajes complejos y la manipulación del tiempo. Si no lo has visto, encontrarás el enlace en la descripción. Pero hay algo mucho más profundo y sorprendente que pocos conocen. La Biblia está llena de códigos estructurales ocultos, arquitecturas narrativas tan sofisticadas que siguen asombrando a expertos literarios. Te planteo una pregunta que resolveremos a mitad de este vídeo. ¿Por qué tantas historias exitosas, desde las tragedias griegas hasta las películas de Hollywood, utilizan el número 7 como estructura? La respuesta te sorprenderá y cambiará tu forma de ver las historias. Como Carlos comentó en nuestro vídeo anterior, nunca había pensado en la Biblia como literatura. Pues prepárate, Carlos, porque lo que descubrirás hoy es aún más asombroso. Imagina un texto donde cada palabra, cada historia y cada libro está posicionado con precisión matemática. Un texto donde la forma es tan importante como el contenido. Un texto que utiliza geometría narrativa para crear capas de significado que permanecen invisibles al lector casual. Las 5 técnicas que revelaré hoy son: 1. Los quiasmos o estructuras en espejo. 2. Los cambios narrativos precisos. 3. Los patrones numéricos simbólicos. 4. Las parábolas con giro final. 5. Los paralelismos y antítesis hebreos. Lo fascinante es que estas técnicas no solo aparecen en textos religiosos. Las encontramos en Shakespeare, Tolkien, García Márquez, películas de Christopher Nolan y hasta en series como Breaking Bad. ¿Estás listo para descubrir estos códigos ocultos? Vamos allá. El primer código secreto es fascinante: el quiasmo. ¿Qué es exactamente? Imagina una estructura narrativa en forma de espejo, donde la primera parte refleja la última, la segunda refleja la penúltima, y así sucesivamente, creando un patrón A, B, C, E, D, C, E, B, E. Parece complejo, pero déjame mostrarte un ejemplo visual. La historia del diluvio de Noé está estructurada como un perfecto quiasmo. A. Dios ve la corrupción y decide destruir la tierra. B. Dios ordena a Noé construir el arca. C. Los animales entran en el arca. D. La lluvia cae 40 días y 40 noches, punto central. C. Los animales salen del arca. B. Noé construye un altar. A. Dios promete no volver a destruir la tierra. ¿Lo ves? Es un espejo perfecto con el diluvio como punto central. Esta estructura crea un sentido de equilibrio, orden y satisfacción narrativa que nuestros cerebros se encuentran profundamente placentero. Y aquí viene lo realmente sorprendente: esta misma estructura la encontramos en obras modernas como Inception de Christopher Nolan. ¿Conoces otros ejemplos de películas o libros con esta estructura? Déjalos en los comentarios. Tal vez estás viendo estos patrones sin darte cuenta. Si estás disfrutando descubriendo estos patrones ocultos, dale like ahora para que podamos seguir creando contenido sobre análisis literario. Y prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más fascinante. El segundo código literario es la estructura de cambio narrativo preciso. Varios libros bíblicos cambian abruptamente de estilo, persona gramatical o enfoque exactamente en su punto medio matemático. El ejemplo más asombroso es el libro de Daniel. Si cuentas las palabras en el texto original arameo y hebreo, verás que cambia de tercera persona a primera persona exactamente en su punto medio, y luego regresa a tercera persona. En la primera mitad leemos: Daniel hizo esto, Daniel interpretó aquello, pero justo en el medio cambia a yo, Daniel, vi en mi visión. Y después vuelve a la tercera persona. Este cambio no es accidental. Crea un efecto similar a cuando una película pasa de mostrar a un personaje objetivamente a darnos de repente acceso a sus pensamientos más íntimos.
Antes de continuar, te propongo un pequeño acertijo visual. ¿Puedes identificar el punto exacto donde cambia este texto? Pausa el vídeo y trata de encontrarlo. Esta técnica de cambio narrativo preciso influenció enormemente a escritores modernos como James Joyce en Ulises, donde el estilo cambia dramáticamente en puntos específicos, o a William Faulkner en El sonido y la furia, donde los narradores cambian estratégicamente. Ahora llegamos a la parte más misteriosa, los patrones numéricos en la Biblia. Y aquí responderemos la pregunta que planteé al inicio. ¿Has notado que muchas historias épicas tienen 7 partes? Harry Potter tiene 7 libros. Los 7 samuráis de Kurosawa. Los 7 pilares de la sabiduría de T. Lawrence. Las 7 crónicas de Narnia, aunque finalmente fueron publicadas como una serie de 7. La lista continúa. ¿Es coincidencia? En absoluto. El número 7 aparece en la Biblia como símbolo de plenitud y finalización en momentos narrativos clave. 7 días de la creación. 7 años de abundancia y 7 de hambruna en Egipto. 7 vueltas alrededor de Jericó. 7 iglesias en el Apocalipsis. Esta estructura de 7 partes crea un ritmo narrativo específico que nuestras mentes encuentran satisfactorio: introducción, complicación, crisis, punto medio, resolución creciente, clímax y conclusión. Pero hay más patrones numéricos. 40, periodo de transformación. 40 días de diluvio. 40 años en el desierto. 12, plenitud organizativa. 12 tribus. 12 discípulos. 3, estructura de argumento básica. Principio, medio, fin. J.R.R. Tolkien, un profundo conocedor de textos antiguos, utilizó deliberadamente estos patrones en El Señor de los Anillos. Su estructura de la Tierra Media y la distribución de sus razas siguen patrones de 3, 7, 9 y 12 directamente inspirados en textos bíblicos. Aquí hay una pregunta para debatir. ¿Crees que estos patrones numéricos funcionan porque están codificados en nuestro ADN cultural o porque hay algo universalmente satisfactorio en ellos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. En Hollywood, los guionistas profesionales siguen estructuras de 3 actos, 7 puntos de trama o 12 etapas del viaje del héroe. Todos estos sistemas tienen sus raíces en estos antiguos patrones numéricos bíblicos. Incluso la estructura de salvar al gato de Zack Snyder, utilizada en innumerables películas exitosas, tiene sus raíces en estos patrones antiguos. Y aquí viene una revelación que te dejará pensando. Los neurocientíficos han descubierto recientemente que nuestros cerebros están predispuestos a encontrar satisfactorios ciertos patrones rítmicos, específicamente aquellos basados en números como 3, 7 y 12. Es como si estos antiguos escritores hubieran descubierto, miles de años antes que la ciencia moderna, los patrones exactos que nuestras mentes encuentran más atractivos y memorables. ¿No es fascinante? Antes de la neurociencia, antes de los estudios sobre memoria y aprendizaje, estos autores antiguos ya habían codificado sus textos para maximizar su impacto. La cuarta estructura revolucionaria son las parábolas con giro final. Las parábolas de Jesús no son simples historias morales, son obras maestras de narrativa condensada, que terminan con un giro inesperado que subvierte las expectativas. Tomemos como ejemplo la parábola del buen samaritano. Un hombre es robado y golpeado. Un sacerdote pasa y lo ignora. Un levita, líder religioso, también lo ignora. Un samaritano, enemigo cultural, lo ayuda. El giro narrativo aquí es que el héroe es precisamente quien la audiencia espera que sea el villano. Este giro final crea un poderoso efecto emocional y didáctico. Este modelo de historia breve con giro sorprendente al final influyó directamente en maestros del cuento como O. Henry, recuerda El regalo de los Reyes Magos, y en directores como M. Night Shyamalan, piensa en El sexto sentido. De hecho, la estructura básica de una buena broma moderna sigue exactamente el mismo patrón de expectativa-subversión que encontramos en estas parábolas antiguas. ¿Cuál es tu giro narrativo favorito en una película o libro? ¿Te has dado cuenta ahora
que sigue este patrón antiguo de parábola con su versión final? Cuéntamelo en los comentarios y discutamos estos fascinantes patrones juntos. La quinta estructura revolucionaria son los paralelismos hebreos. A diferencia de la poesía occidental, que se basa en rima y métrica, la poesía hebrea utiliza paralelismos de ideas. Una idea se expresa y luego se repite, amplifica o contrasta. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estos paralelismos crean un ritmo de pensamiento que funciona en cualquier idioma, a diferencia de la rima que se pierde en la traducción. Hay tres tipos principales. 1. Paralelismo sinónimo, repetición con palabras similares. 2. Paralelismo antitético, contraste de ideas. 3. Paralelismo sintético, la segunda línea completa la primera. Este enfoque en el paralelismo y la antítesis influyó enormemente en la retórica occidental. Piensa en el famoso discurso de John F. Kennedy: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Eso es paralelismo antitético puro, directamente inspirado en estructuras bíblicas. O incluso en la música moderna, artistas como Bob Dylan, ganador del Nobel de Literatura, utilizan constantemente estas estructuras paralelas en sus letras. Ahora, ¿cómo puedes aplicar estas 5 estructuras a tu propia escritura, presentaciones o contenido digital? 1. Quiasmos. Prueba a estructurar tu próxima presentación importante en forma de espejo, con el punto más crucial exactamente en el medio. Esta estructura crea un sentido de satisfacción y completitud. 12. Cambios narrativos. En tu próximo blog o vídeo, cambia deliberadamente de tono o estilo en un momento preciso. Por ejemplo, pasa de datos objetivos a una historia personal exactamente a la mitad. 3. Patrones numéricos. Organiza tu contenido en grupos de 3, 7 o 12 puntos. Nuestro cerebro encuentra estos agrupamientos particularmente memorables. 4. Estructura de parábola. Cuenta una historia breve que establezca una expectativa clara y luego subviértela al final. Este patrón es extremadamente efectivo para comunicar ideas complejas. 5. Paralelismos. Utiliza frases paralelas para enfatizar puntos importantes. No vinimos a temer el futuro, vinimos a darle forma, Obama. Veamos ahora cómo estas estructuras aparecen en obras literarias modernas. 1. 100 años de soledad de García Márquez. La puedes encontrar en este canal. Está estructurada como un enorme quiasmo, donde los eventos de las primeras generaciones buen día se reflejan en las últimas. 2. El código da Vinci. Utiliza deliberadamente patrones numéricos y estructuras en espejo, inspiradas en textos bíblicos antiguos. 3. Breaking Bad. Sigue un arco narrativo basado en múltiplos de 7 episodios, con transformaciones de personajes que ocurren en intervalos precisos. 4. Las películas de Quentin Tarantino, como Pulp Fiction, utilizan estructuras narrativas no lineales que crean efectos similares a los quiasmos bíblicos. 5. El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis está deliberadamente estructurado, como una parábola con paralelismos bíblicos evidentes. Lo que estos ejemplos demuestran es que las mejores historias modernas siguen utilizando estas antiguas estructuras porque funcionan a un nivel casi subconsciente. Resuenan con patrones que nuestras mentes han reconocido durante milenios. Si estás fascinado con estos patrones narrativos y quieres aprender más sobre cómo la literatura antigua ha moldeado nuestras historias modernas, suscríbete ahora y activa la campana. En nuestro próximo vídeo, analizaremos los arquetipos de personajes bíblicos que Hollywood utiliza en cada película de éxito, desde el antihéroe redimido hasta el mentor que se sacrifica. Estas estructuras literarias bíblicas han influido no solo en la literatura y el cine, sino en prácticamente todos los aspectos de nuestra cultura narrativa. En diseño gráfico, la proporción áurea se relaciona con cómo se estructuran visualmente muchos textos bíblicos, creando un equilibrio que encontramos naturalmente placentero. En arquitectura, muchas catedrales medievales están diseñadas siguiendo proporciones numéricas bíblicas, con cúpulas centrales que representan el punto medio de un quiasmo estructural.
En publicidad moderna, los mejores eslóganes utilizan paralelismos hebreos, con Emanem se derrite en tu boca, no en tu mano, paralelismo antitético. En videojuegos, sagas como The Legend of Zelda utilizan patrones de 7 sabios, 7 templos y estructuras de quiasmo en sus narrativas. Manuel preguntaba, ¿se pueden encontrar estas estructuras en otras culturas? Excelente pregunta, Manuel. Aunque aparecen en muchas tradiciones literarias, los patrones simétricos y las estructuras basadas en números como el 7 son especialmente prominentes en textos bíblicos, y desde allí influyeron en la literatura occidental. Pero hay aún más misterios que apenas estamos comenzando a comprender. Los investigadores han descubierto recientemente patrones geométricos en la distribución de nombres propios en ciertos textos bíblicos, creando formas como estrellas o círculos cuando se mapean. Algunos estudios sugieren que ciertas partes de la Biblia contienen proporciones matemáticas que reflejan patrones encontrados en la naturaleza, como la secuencia de Fibonacci. El académico israelí Moshe Katz ha demostrado que algunos poemas bíblicos tienen estructuras tipo fractal, donde los patrones se repiten a diferentes escalas, desde la estructura de verso hasta capítulos enteros. Si conoces a alguien apasionado por la literatura, el cine, o simplemente fascinado con patrones ocultos, comparte este vídeo con ellos. Estas estructuras literarias son herramientas poderosas para cualquiera que quiera comunicar ideas de forma más efectiva. Estas estructuras antiguas están encontrando nuevas aplicaciones en medios digitales. Los creadores de contenido en TikTok e Instagram están redescubriendo el poder de las microparábolas, historias ultrabreves, con giros sorpresivos que son esencialmente versiones modernas de las parábolas bíblicas. Los desarrolladores UX diseñan experiencias de usuario siguiendo patrones de séptimas 2 elementos, el rango óptimo para nuestra memoria a corto plazo, curiosamente alineado con los patrones numéricos bíblicos. Los algoritmos de recomendación de contenido muestran que las historias estructuradas con patrones similares a quiasmos generan mayor engagement y retención. Los terapeutas narrativos están utilizando estructuras paralelas y quiásticas para ayudar a pacientes a reconceptualizar sus propias historias personales. Dejé para el final el misterio más fascinante, el telescopio textual. Algunos libros bíblicos utilizan una técnica donde cada sección sucesiva hace zoom en un detalle de la sección anterior, creando un efecto similar a un telescopio que se despliega. Vista cósmica, creación del universo. O zoom a la Tierra. Zoom a una región específica. Zoom a una persona. Zoom a un momento de decisión. Esta estructura crea una sensación de movimiento desde lo universal hasta lo particular, y ha influido en obras como Contacto de Carl Sagan. Recordemos la secuencia inicial de la película, que hace zoom desde el cosmos hasta la Tierra. Es como si estos antiguos escritores hubieran anticipado técnicas cinematográficas modernas como el dolly zoom de Hitchcock. Hemos descubierto que estos antiguos textos contienen sofisticados códigos literarios que siguen influyendo en cómo contamos historias hoy. 1. Quiasmos o estructuras en espejo. 2. Cambios narrativos precisos. 3. Patrones numéricos simbólicos. 4. Parábolas con giro final. 5. Paralelismos y antítesis hebreos. Lo que hace que estas técnicas perduren milenios después de su creación es que conectan con algo fundamental en cómo nuestros cerebros procesan la información y encuentran significado. Como descubrimos en el vídeo anterior, la Biblia no es solo un texto religioso, es un manual de técnicas narrativas tan sofisticadas que seguimos utilizándolas hoy, a menudo sin darnos cuenta. En nuestro próximo vídeo, exploraremos los arquetipos de personajes bíblicos que Hollywood utiliza en cada blockbuster, desde el antihéroe redimido hasta el mentor que se sacrifica. Si te ha gustado este análisis, dale like, comparte con alguien interesado en literatura o narrativa, y suscríbete para descubrir más secretos literarios ocultos que han moldeado nuestra cultura. ¿Qué técnica literaria te ha parecido más fascinante? ¿Has reconocido alguna en tus películas o libros favoritos? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, para seguir descubriendo los secretos de la mayor influencia literaria de todos los tiempos.